Hoy vamos a retomar el tema de interfaces. Ya las hemos utilizado antes y justamente vamos a utilizar un programa que ya habíamos implementado antes a manera de hacerlo crecer y no estar repitiendo muchas cositas pequeñas pero sin avanzar, ¿no? Entonces, el tema de hoy es, como te comento, interfaces. Entonces, déjate comparto. ¿Se ve? Sí. Excelente. Entonces, ok. Ya sabes, vamos a ver con conceptos, un diagrama en UL y un microproyecto. Conceptos. Ay, espera. Bueno, algo no me quedó muy bien aquí. Borré una hoja, ya me di cuenta, pero bueno. Digamos que en Java, para heredar una interfase, es que borré esa hoja, desafortunadamente. No me había percatado de ese error. Una interfase es una clase, un tipo especial de clase, abstracta, tipo de clase, donde los métodos son abstractos. ¿Ok? A grosso modo, vamos a decir eso. Un tipo especial de clase donde los métodos son abstractos. ¿Cuál es la idea de la interfase? Bueno, la idea de la interfase es que en Java en particular solo se permite heredar de una clase. ¿Por qué solo se permite heredar de una clase en Java? La razón que se tuvo para esto, según se comenta en la literatura, es que si heredaras de varias clases, se puede llegar a errores, como por ejemplo, ¿qué pasaría si ya tuvieras definido un método en una clase que estás heredando y ese mismo está en otra clase? El punto es que ellos decidieron sacarle la vuelta a esto, permitiendo que solo heredes de una clase. Recuerda que cuando heredas, de la clase que heredas, ya puede tener toda una implementación de ciertos métodos, definiciones de variables y demás. Para evitar esto, es que ellos nada más permiten heredar de una clase, pero lo que sí permiten es que tú implementes, vamos a decirlo así, heredes de una manera las de varias interfaces. En principio, ya les había comentado que los métodos de las interfaces son abstractos y en consecuencia todavía no traen una definición. Eso no es tan cierto siempre, pero en principio no traen una definición. En consecuencia, hasta que tú implementas esa interfase, es que le asignas, vamos a decirlo así, funcionalidad a los métodos abstractos definidos en la interfase. Con lo cual, pues ya no hay problema. Si ese método estuviera también definido, también mencionado en otra interfase, no hay ningún problema porque ambos métodos, aunque tengan la misma firma, o sea, aunque sean el mismo, pues tú lo implementas nada más en tu clase que implementó, que vamos a decirlo así, que hereda estas interfaces y no hay ninguna problemática de choque entre definiciones. No sé si me explico. Ahorita lo vamos a ver con más detalle con un ejemplo. A ver, mejor se voy a poner el ejemplo de una vez. Es un ejemplo muy sencillo. A ver, aquí está. Por ejemplo,
tengo la interfase figura. Algo muy, muy modesto. ¿Ok? ¿Alguien me escucha? Pues sí se escucha. Entonces, ¿no? Entonces, imagínate que aquí tengo la interfaz figura y se define con la palabra reservada interface. Ya no le pones class, le pones public interface y ya el nombre de la interfase. Pero imagínate que tengo otra interfase, figura 2. Vamos a hacerlo. Volumen. Ya se fijaron que en ambos casos, este método que está aquí, esta declaración y esta declaración, ¿cómo son? ¿Cómo son en ambas interfaces? Aquí la regué. Permítanme. Aquí le estoy regando, sorry. Ya está corregido. ¿Cómo son este y este? ¿Cómo son Alejandro, Eduardo, Emiliano, Pérez, Mejía? Despierten. Eduardo Lee. Alejandro. ¿Is anyone there? Entonces, en estos dos son iguales. Ahora, ahorita lo corrijo. Ahí está. Perfecto. Bueno, la razón por la que aquí este me marca un error es que ya el IDE me está indicando, acuérdate, cuando tú implementas una interfase, tienes que implementar los métodos que ahí están. Entonces, fíjense bien, este tiene área, el mismo está aquí área, exactamente igualito, pero en figura 2 tengo volumen. Puse una, entonces hay que ponerlo ahí, que lo agregue. Ahí está, método volumen, ok. Y ya. Ahora sí. Cuando implemento varias interfaces en Java, debe ir el nombre de la interfase y si voy a tener varias, tengo que poner una coma. ¿Estamos? Sí. Va. Pero fíjense que no marca ningún error porque tenga el mismo método abstracto en ambas. ¿Por qué?
porque no hay ningún problema, no lo he implementado. Hasta ahorita, nada más me indicaba que se tenía que implementar, que debe de estar, pero no lo he hecho. Entonces, ahí ya no hay problemas de redundancia ni de colisiones con las definiciones, lo cual sí puede pasar o podría pasar si heredara de distintas clases donde el mismo método ya hubiera sido implementado, pero de manera diferente, con la misma firma, pero con acciones diferentes. ¿Me explico? Lee, ¿ya llegaste? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién dijo? Hola, Aaron. Hola, buenos días. Chong, ¿cómo estamos, Chong? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Aquí pasándola. Chat. Pérez Mejía. Sí, sí soy. Órale, pues, va. Entonces, les digo, les voy a compartir mi presentación. Es que desafortunadamente no me fijé que en las correcciones le borré unas plantillas. Ya ni modo. Así pasa a veces. Bueno, entonces, las interfaces, ya lo vuelvo a poner. Se declaran con la palabra interface, public, pero interface ya no va class, va interface, ¿ok? Y la clase que la va a implementar debe agregar tu clase e implements. Si tienes más de una interfase, lo separas con una coma. Ahora sí, ya puedo seguir mi presentación donde la moché. Era lo que les decía. En Java, para heredar los métodos de una interfase, se utiliza la palabra reservada implements en vez de extends. Cosas que se dicen luego de las interfaces es que todas las variables de una interfase deben ser public, static y final. No tiene constructores y todos sus métodos deben ser public, abstract y no estáticos. El diagrama de UML que se utiliza luego para las interfaces es con esta bolita, aunque se debe decir que luego, como siempre pasa, he encontrado otras simbologías en la literatura, lo cual como siempre es algo disgustante, que te confunde. Pero bueno, ya cuando te acostumbras no pasa nada. Pero con respecto al libro que estamos utilizando, y dado que la verdad le tengo mucha fe a los de Springer Verla, tal vez demasiada, esta es la anotación para indicar que la clase, alguna otra clase, está implementando estas interfaces. Y bueno, aquí nada más hago referencia a lo que ya se había visto. Puedo tener varias interfaces, pero solamente heredar de una clase. ¿Hasta aquí me voy explicando? Montejo, aponte. Va. Entonces, porfa, su primer mini trabajito es, pues nada más para que se acuerden. Chútense esta figura, háganme la interfaz figura
la interfaz figura 2 y la interfaz cuadrada. Háganlo porque de esa les voy a dejar una chamba que ustedes van a extender. ¿Listo? ¿Se la chutan de volada? Sí. En la clase Booking no hay nada. Y una vez que acaben esta, pues implementan su... Aquí le puse cuadrado, ustedes le pueden poner otra cosa. Publicas cuadrado que implementa estas dos interfaces. Por favor. Les decía que en uno de los programas que hicimos la vez pasada, usamos una constante para cuando cierre el programa. Y a lo mejor no lo notaron, pero había un implement. El programa de la cual tomaba la variable, bueno, la clase de la cual tomaba la variable, realmente era una interfaz, no una clase. La constante estaba declarada en una interfaz. Déjenme ver, lo debo de tener por aquí. Que decía implements window constants, ¿no? Ah, a ver, lo vuelvo a poner, ¿verdad? Lo cerré. ¿Qué hice? No. Ahí está, ¿sí lo ven? Sí. No, ok. Entonces, este marco de las fractales. No, era herencia. Fibonacci. Ah, ya me acordé, era el árbol de Pitágoras. Si no mal recuerdo, Windows Constant es una interfase. Lo que pasa es que, que es una constante declarada ahí, que es un atributo declarado ahí, está estático. Entonces ya saben que no requieres declarar un objeto. Y si miren, vamos a checarlo aquí. Segundo. Aquí se los pongo. Ah, man. Ahí está. Windows Constant es una interfase. Y tiene declarado estos campos. Como son estáticos, no requieres crear un objeto para utilizarlo. Entonces, llamo a la interfase tiene el campo ExitOnClose, y ya, recuerden que eso servía para que cuando yo le diera clic y se cerrara, también me lo cerrara. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Entonces, bueno, entonces, aquí vemos un uso de las interfaces, pero aquí no la implementa, no la tiene que implementar, porque justamente esta interfase lo único que tiene son constantes. No tiene ningún Sí. método para implementarse, solo tiene constantes y son estáticas. Déjenme vuelvo a poner. Miren, aquí están las constantes que tiene. Tiene estas 4. ¿Ok? Pero son bien importantes. Son muy usadas.
De ahí que su existencia tenga razón de ser. Entonces, ustedes también podrán declarar una interfase meramente Una pregunta. mande. Si quisiera declarar, bueno, por ejemplo, digamos, usar constantes, ¿no? Como en ese ejemplo, también podría haber hecho una clase, ¿no? Y hubiera sido lo mismo o no. ¿O por qué se usa una interfase? Mm, porque yo de entrada te diría que la clase tiene otra razón de ser. La clase sí es pensada en que haga algo, en que ya sea la abstracción de un fenómeno. Ah, ya. Sería confuso, ¿no? Si lo pones en una clase. Sí, o sea, como que no piensas una clase nada más para poner eh, tus, tus atributos. Puras constantes. Ah, muy bien, ok. Otra pregunta. Ujú. En cuadrado, cuando están implementando los métodos, se pone un arroba override. ¿Eso qué denota? Bueno, estas son notaciones que pone el sistema. Fíjate que no las tienes que poner, pero sí se estila ponerla porque al programador le indica cuáles son los que se están sobreescribiendo. Imagínate que tú aquí pones otros métodos. ¿Qué se te ocurriría poner? Public, eh, double, apotema, ¿va? Por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Para que no me marque error. Con esto, con estos que están aquí, tú sabes que estos se están sobreescribiendo de algo y tú sabes que si implementaste esto, todos están sobreescribiendo de figura y figura 2. ¿Y cuáles son los nuevos que tú estás poniendo? Le da claridad a la programación. Y créeme que sí es importante, te digo, en códigos aquí que son pues nada más ejemplificativos, pues no pasa nada. Pero ya cuando tengas un código de varios miles de líneas y tengas que saber cuáles son los que se implementaron y cuáles son los que se acaban de escribir, pues es bien importante que la notación que se esté utilizando te dé indicaciones. Ah, de acuerdo. Ujú. Entonces, esto nos ayuda a saber cuáles son los que se sobreescribieron. Y puesto que no estamos extendiendo de nadie, por ejemplo, si hubiera, ahorita vamos a ver, un ejemplito en donde ya extendemos, o sea, heredamos y a la vez implementamos. Pero aún así dices, ah, bueno, este ya venía de alguien más. ¿Ok? Sí. Pero no se tendría por qué poner, o sea, si lo quitas, en realidad el código sigue funcionando. ¿Qué teníamos que poner en figura 2? Figura 2, en realidad era nada más para que se dieran cuenta que sí se puede volver a tener la misma declaración, el mismo método abstracto. Era el área y le puse ahí otro volumen. ¿Ok? Así es. Nosotros ya habíamos manejado en realidad la implementación de interfaces. Vamos a ver aquí, ¿cuál era tarea 3? La Fibonacci. Con este de Fibonacci.
lo hicimos el año pasado. Y ya había implementado Runable. ¿Alguien se acuerda para qué era Runable? Aquí está enlazado al menos. Exactamente, a los threads. Muy bien, muy bien. Entonces, échenle una estudiadita. El lunes les va a haber otro mini quiz. ¿Ok? Así 10 preguntitas. Sencillas. Sí. ¿Va? Entonces, échenle una ojeadita que sirven las clases, qué excepciones arrojan. Entonces, ya habíamos hecho esto. Pero recuerden que algo que no nos estaba gustando es que todavía había que tomar el, bueno, este no lo toma, no lo toma, a ver, déjenme acordarme. Ah, este ya lo hace por default. Pero pues como que estaría padre, ¿no? Que nosotros te pudiéramos decir de qué número queremos el Fibonacci, ¿no? Recuerden que hemos intentado desligarnos de la petición de datos de consola porque pues eso ya es de la época de los dinosaurios. Para el usuario, vamos a decirlo de a pie. No, nadie usaría una consola de esas. Todos quieren ver una imagen, algo que apantalle. Entonces, vamos a empezar a ver, ya lo habíamos visto, les digo que en realidad estamos haciendo recapitulación de varias cosas que ya se mencionaron. Ok. ¿Cómo hacer una superventanita básica que me tome un dato? Y la forma más básica que yo me sé es justamente con Option Paint y con su método Show Input Dialog. Esto nos va a permitir que ustedes hagan la modificación que les voy a pedir en su otra mini actividad para Fibonacci, pero ya a partir de un entorno más gráfico. Entonces, la clase JOption tiene este método que lo que hace es lo siguiente, miren. Ahí está. Y entonces yo aquí le puedo poner, sácame el Fibonacci ¿de quién? ¿Hasta qué posición más bien? ¿Hasta qué posición? No es el Fibonacci es hasta qué posición yo quisiera saber. ¿Sí me explicó? A ver, como que a lo mejor lo estoy confundiendo. ¿Se acuerdan que en el de Fibonacci, hasta dónde lo hacía? ¿Cuántas veces lo hacía? 10 veces, ¿no? Aquí está. Yo lo hacía de manera aleatoria. Pero ahora yo quiero que me saques el número de Fibonacci en alguna posición específica. ¿Estamos? Tantos mutes. Entonces, pues lo quiero... Perdón. Dime, Lee.
Es que yo me confundí en el último código, bueno, en el código pasado donde están los threads. No me acuerdo para qué usábamos los threads en Fibonacci. Para generar distintos hilos de ejecución. Mm, ¿y era para hacerlo más rápido o algo así? Para que empezara a trabajar como en paralelo, efectivamente. Ah, ok, pero sí, pero solo se sacaba el Fibonacci de un número. ¿Qué pasó? Pero sí, pero al final, con todos los hilos, solo era el Fibonacci de un número, ¿no? Digamos de 5 y sacaba la suma hasta, bueno, como está definida Fibonacci, ¿no? Hasta 5. ¿O cómo? A ver. Long phi. ¿Qué hacía phi? Sí, sacaba el Fibonacci del número aleatorio por 50 más 1, lo convertía, le hacía cast a un long y sacaba el Fibonacci de ese número. Y esto nada más era para que vieras la posición. Mira, lo vamos a ejecutar. Teóricamente ustedes ya tienen este. O sea, era para que te dieras cuenta que efectivamente no se ejecutaba secuencialmente. Aquí está. Comenzó el 7, después fue el 4, después fue el 9, después fue el 6. Pero también la salida, el primero que sale es el 2, después el 6, después el 5. Y cada uno se hacía en un hilo de ejecución distinto. Ah, sí, sí, ya me acordé. Ujú. ¿Ok? Sí, ¿Ok? Entonces ya está. Entonces, cópiense este por si se les olvidó. Y este lo que me regresa es un string. Y esta es como que la forma más sencilla de tomar un dato. Claramente tiene, pues, al ser tan sencilla y tan barata, pues ya saben, ¿no? Cuando algo sale muy barato, pues también tiene serias limitaciones. Pero te puedes sacar de un apuro cuando solo quieres tomar un dato. ¿Sí lo están tecleando, jóvenes, ilustres? sí. La diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo te envía te pone qué tipo de valor, o sea, te pone un mensaje dentro de la entrada. Si quieres indicarle a alguien que debe, vamos a quitar esto, lo vuelvo a correr. El primero nada más espera ahí. Y el segundo, como pueden ver, te dice valor entero, como para indicar al usuario qué tipo de dato tiene que ingresar. Show Input Dialog lanza una excepción, pero esta excepción está más bien enfocada hacia el dispositivo en que utilizas esto. Por ejemplo, no tuviera entrada de teclado o no se puede desplegar en monitor. O sea,
Se los voy a poner. Otra opción. Lanza la excepción, get the exception. Pero para que sepan a qué se refiere, esa se refiere a que el código que es dependiente del teclado, el display o el mouse es llamado en un ambiente en donde esto no se soporta. O sea, donde imagínate que no tuvieras teclado y el sistema ya lo sabe, te lanza esa excepción. O sea que nunca nos va a lanzar a nosotros la excepción, ¿no? Bueno, suponiendo que tenemos un equipo con teclado. Común y corriente, jamás la va a Ujú. lanzar. Ya, ya. ¿Ya terminaron? Ya. Excelente. Ya lo ejecutaron. Entonces, ya saben, esto regresa un string, ya ustedes lo pasan al número y pues listo. ¿Sí? Práctico. Ok. Bueno, pues ahorita ya no me da tiempo de teclear todo el otro código, porque el otro sí es mucho más largo. Entonces ya lo dejamos para él. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, aunque sea en modo mute. Se pasan. Ya quiero que regresemos a clases, pero no, ya no nos vimos nosotros. Ya, definitivamente ya no nos vimos. Ahí será para un día que nos encontremos en algún super.